Culto Dominical Vespertino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. El día de hoy vamos a ver la palabra de Dios. Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, del versículo 15, voy a leer. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hasta el versículo 21 he leído. Dios estableció su siervo, se llamaba Abraham. Abraham un día, él estaba viviendo en Harán. En aquel entonces Dios se le manifestó y luego le mandó para que partiera de esa tierra. Partiendo de la casa de su padre, su parentela, y también Dios iba a mostrar un terreno y en aquel entonces él iba a vivir en ese lugar. Imagínense, ¿no? Nosotros podemos interpretar humanamente cuando Dios manifestó a Abraham. En aquel entonces Abraham estaba ofrendando al Señor, orando al Señor, sirviendo al Señor, amando al Señor. Así nosotros podemos pensar, porque siempre la gente está pensando, ¿no? Para recibir la bendición de Dios, tiene que hacer algo bueno para nuestro Dios. Pero observando la palabra de Dios, en la vida de Abraham no está saliendo nada de situación y condición para recibir la bendición de Dios. Ya busquemos la palabra de Dios, Génesis capítulo 12.
El libro de Antiguo Testamento, Génesis capítulo 12, el versículo 1 así dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta versículo 3 he leído. Esta palabra está explicando cuando Dios manifestó ante Abraham y luego le mandó: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Por qué Dios con esta manera le aviso y mandato? Porque Dios quería formar una nación a través de este hombre. Ese hombre aparentemente nada que ver con Dios, ¿no? Porque hasta Génesis capítulo 11 no está saliendo nada de obra de Abraham. Solamente su padre Terah quería llegar a la tierra de Canaán. Y luego, mientras tanto que estaba caminando, se quedaron en la tierra de Harán. Desde aquel tiempo, Dios quería sacar a Abraham para establecer una nación. Una palabra, ¿no?, me daba mucha curiosidad. Último lugar de versículo 2, como dice: serás bendición. Imagínense, ¿no? Serás bendición es diferente que serás bendecidos. Cuando uno que sea bendecido por Dios, esta persona está recibiendo la bendición de Dios. Pero directamente serás bendición. Puede decir como esta forma. Ser humano no puede usar esta forma: usted será bendición. No. ¿Cómo puede ser bendición? Usted será bendecido o bendito. Pero Dios voluntariamente le avisó: serás bendición. ¿Por qué? Desde la fe de Abraham va a llegar hasta ¿dónde? Todas las familias de la tierra, así dice. Donde salta el agua de tierra y poco a poco corriendo, llegando hacia fondo, se une como aguas y luego nosotros llamamos como arroyo. Y corriendo poco a poco se unen otros arroyos y se forma como río. Este río se encuentra hasta mar. Por eso los científicos pueden investigar de dónde sale esta agua, cuál es el origen. Por eso investigando, ¿no?, buscando dónde está el origen de agua de este río, por fin se encuentra un lugar
que salta como agua manantial, que salta agua de la tierra. En ese lugar, poco a poco saliendo agua y se une como arroyo, se une como río. La Biblia voluntariamente está enseñando esta cosa. ¿De dónde viene la bendición? Aunque Dios tiene bendición, Dios nos puede dar la bendición, también Dios nos bendice, pero según esta palabra, ¿no? Todas las familias de la tierra serán benditos a través de Abraham. O sea, ¿esta palabra tiene relación con nosotros o no? Nosotros también, uno de familia de tierra o de universo. ¿Alguien existe? Nuestra familia es de Luna, Júpiter. No es así, ¿no? Todos somos de la familia de tierra, este planeta. Entonces, ¿qué significa lo que nosotros podemos recibir la bendición a través de Abraham? Significa que Abraham podía adquirir la justicia de Dios. Es muy importante. Recibiendo la justicia de Dios. ¿Quién puede recibir la justicia de Dios? El que cree en la palabra del Señor. Por eso Abraham creyó en Dios. Ya veamos Génesis capítulo 15, en el versículo 1. Voy a leer. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nosotros podemos ver esta palabra, ¿no? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La verdad que Abraham creyó algo. ¿Qué es lo que creyó? La verdad que Abraham creyó la palabra de Dios. Pero dentro de la palabra de Dios, ¿qué es lo que está saliendo? Tu descendencia. Entonces, en esta palabra, ¿no? Tu descendencia, será tu descendencia. Al ver esta palabra, no podemos distinguir exactamente qué es lo que está diciendo.
Pero pasando tiempo, nosotros podemos entender exactamente cuál es. A través de Gálatas capítulo 3, Dios estaba hablando que Dios iba a enviar su Hijo amado por simiente de Abraham. Aunque Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo del Señor, pero según genealogía de Jesucristo apareció Abraham y el rey David. Busquemos San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1 así dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el versículo 1 está saliendo dos nombres. Uno es David y otro es Abraham. Voluntariamente está hablando dos personas porque David era el rey de Israel. Por eso, descendiente de un rey iba a ser como rey. Por eso el libro de San Mateo estaba indicado a Jesucristo como el rey de Israel. También Abraham era padre de la fe y origen de la bendición. Entonces, ¿cuál era la bendición? A través de Abraham y a través de rey David iba a entrar nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 21, el mismo capítulo de San Mateo, ¿no? Como dice San Mateo capítulo 1, el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta palabra es muy importante, ¿no? ¿Quién tiene que salvar? ¿Quién tiene derecho para salvar a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo tenía que nacer por medio del linaje de David y también la linaje de Abraham. A través de la fe de Abraham, toda la familia del mundo iban a recibir la bendición de Dios. Incluye cada uno de nosotros. Pero hoy en día, ¿cómo están recibiendo la salvación? Ya, un día yo estaba pensando, ¿quién puede recibir la salvación? La salvación es decir que puede ser libre del pecado, puede ser perdonado de todos sus pecados. Pero cada día está cometiendo. Sin cesar está cometiendo. Entonces la gente que está cometiendo diariamente, ¿cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede ser justo ante Dios? Según mi opinión, de ninguna manera. Porque la palabra de Dios así está diciendo: no hay justo ni aun uno. Es decir que todos los hombres del mundo han nacido por el pecado, todo el mundo están cometiendo, todo el mundo están andando como pecadores. Pero ¿quién tiene que salvar? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede salvar?
Si hubiera salvado a nosotros, entonces nosotros tendríamos que tener pecado o no teníamos que tener pecado. Esas cosas yo no tenía seguridad. Pero un día Dios me dio la gracia del Señor para poder encontrar la verdad. ¿Cuál era la verdad? La verdad es que Jesucristo, quitando el pecado del mundo, Él fue crucificado, derramando toda la sangre, limpió todos mis pecados para que yo fuera justo, santo, perfecto. Como igual que la fe de Abraham, yo también podía obtener esa fe. Por eso está concordándose de la palabra de Dios que había dicho a Abraham. Abraham, por ti, todas las familias de la tierra serán benditos. Ya busquemos donde nosotros estamos leyendo Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, el versículo 16. Así dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En mismo versículo 16, ¿cuántas veces está saliendo este vocabulario justificado? ¿Podemos confirmar? 1, 2, 3. Según mi punto de vista, 3. ¿Es cierto? Por medio del versículo 16 está enseñando que, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué es lo que está hablando? Ser humano que sea justificado delante de Dios. ¿Qué significa eso? Justificado. Hoy en día no mucha gente está pensando acerca de lo que sea justificado. Justificado es decir que cuando presenta ante el juicio de Dios, Dios me llama como justo. Tú eres justo. ¿Por qué? Cuando Dios me justifica, en aquel entonces yo puedo ser justificado. Entonces, ¿Dios a quién justifica? Al que está esforzando para cumplir el mandamiento de Dios. ¿Así está escrito? No es así. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Así dice. ¿Cuál es la ley? La ley que Dios nos entregó a través de Moisés. Porque los israelitas que estaban quedando en Egipto, después de ingresar en Egipto José, y a través de José fueron invitados descendientes de Jacob, uno de 70 personas. Pasando 430 años, multiplicó, más o menos se quedaron 600,000 personas entre hombres desde arriba de 20 años. Significa que
Durante 430 años, Dios estaba bendeciendo a los israelitas. Casi toda la familia, ¿no?, iban a ser como uno de 10 hijos. Imagínense. Y entre 10 hijos también, cada uno mínimo 5 hijos, máximo 12 hijos. Y en esa época tenía mucha enfermedad y luego iba a morir siendo niños, ¿es cierto? Pero Dios estaba protegiendo la vida de los descendientes de Abraham, cuidando, preservando la vida, y multiplicó hasta 600,000 personas. A través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto, llevando al desierto. En aquel entonces Dios manifestó en monte Sinaí. Y le llamó a Moisés: Moisés, voy a enviar a ti para que hablara ante los israelitas. Preguntes que voy a darle mandamiento a Israel. Ellos iban a cumplir o no, iban a guardar o no. Si guarda mi mandato, voy a establecer como la cabeza de las naciones. Serán benditos. Aceptando esta palabra, Moisés descendió de monte Sinaí y, llamando a los ancianos de Israel, como más o menos 70 ancianos, líderes, y les preguntó: Dios va a dar mandamiento, ¿ustedes van a cumplir o no? Ellos respondieron, dijeron que sí, nosotros podemos guardar. Por medio de esta respuesta, ya Moisés otra vez regresó a monte Sinaí, donde estaba quedando nuestro Dios. Y luego Dios estaba dando mandamientos, se llama 10 mandamientos, a través de 2 piedras que Dios escribió con su dedo. Pero no solamente les dio mandamiento de Dios, sino también Dios le mandó a Moisés para que hiciera el tabernáculo de reunión. ¿Qué sirve el tabernáculo de reunión? Después de cometer los israelitas, ¿cómo podían ser purificados de sus pecados? Por esa razón necesitaba preparar lugar donde iban a limpiar sus pecados. Se llama el tabernáculo de reunión. Pero el día que trajo mandamiento de Dios, ¿cómo actuaban los israelitas? Los israelitas hicieron un ídolo de oro, se llama becerro de oro, y luego adoraron ante ese ídolo. Por esa razón Moisés se enojó y tiró 2 tablas de piedra que había escrito mandamiento de Dios. Y en aquel día asesinaron como 3,000 personas. Es decir que el día que descendió mandamiento de Dios, ya llegaron juicio, murieron más de 13,000 personas. Por eso mandamiento de Dios, 10 mandamientos de Dios es como representante de toda la ley de Dios. Por eso la gente, cuando puede guardar el mandamiento de Dios sobre 10,
y será salvo. Tendrá la vida eterna. ¿Es fácil o difícil para contar? Porque el ser humano en su mente, ¿no?, piensa así: solamente tengo que guardar 10 mandamientos. 10, wow, poquito nomás, ya es poquito. Poco, no mucho. 10. Pero según la palabra de Dios dice que nadie será justificado delante de Dios por las obras de la ley. ¿Por qué? Nadie puede cumplir exactamente 10 mandamientos de Dios. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Es imposible de guardar el mandamiento? Es imposible. Ser humano, nadie, ninguno. Entonces nadie puede cumplir el mandamiento de Dios. Ninguna persona puede cumplir el mandamiento de Dios para ser justificado delante de Dios. Para comprender esta palabra lleva muchos años. Alguna persona lleva hasta morir. Hasta morir no puede comprender. ¿Por qué no puede cumplir el mandamiento de Dios? Solamente 10 mandamientos. ¿Por qué? No acepta la palabra de Dios. No cree en la palabra de Dios. Ya busquemos, comparando de esta palabra, ¿no? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El versículo 19 está explicando sobre el objetivo de la existencia de la ley. ¿Cuál es el objetivo? Para que reciba la salvación, para que tenga la vida eterna. No es así. ¿Para qué cierra boca? Dice boca. La gente tiene que abrir su boca o tiene que cerrar su boca. Para tomar agua tiene que abrir boca o cerrando boca. Para comer comida tiene que abrir boca o cerrando boca. Tiene que abrir, ¿no? Pero, ¿cómo dice? Pero sabiendo que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Toda boca se cierre. No está hablando físicamente, ¿no? No tiene que cerrar su boca para que no coma nada, ni beba, sino que ante presencia de Dios, para recibir el juicio de Dios, no tendrá nada de justicia para depender acerca de su maldad. Eso es. No puede abogarse. ¿Por qué? ¿Usted cometió o no cometió? Señor, yo no cometí nada. ¿Usted mató a la gente o no? ¿Cómo puede decir que yo maté a la gente? Yo no maté nadie. Tal vez en su corazón tenía enojo, rabia, odio, ¿no? Sí, a veces. Y mi compañero me insultaba, entonces de mi corazón se levantaba un deseo de matarlo. Eso es. Cuando se levanta enojo de su corazón, yo voy a considerar a usted como homicida. Señor, no puede juzgar como su regla. Nosotros tenemos la ley de Chile, la ley de Corea del Sur, la ley de Perú. ¿Quién es el homicida? ¿El que enoja o el que mata? El que mata.
Pero según la palabra de Jesucristo, siendo juez verdadero, Jesucristo nos avisó a través de San Mateo capítulo 5. Uno que enoja contra su hermano, insulta como fatuo, ya será culpable, será lanzado al infierno. Entonces la gente tiene que comparar su regla y la regla de Dios hacia el juicio. Debería tener misma regla. Dios dice que usted cuando tiene el enojo, rabia, odio contra la gente, yo considero a usted como homicida. Pero el ser humano, ¿cómo considera? Todavía yo no maté, no reaccioné nada, aunque se enoja bastante. En su corazón está teniendo un deseo de matar, asesinar, pero no maté. Por eso yo no considero como homicida. Eso es su explicación, esa es su regla. Pero Dios no piensa así. Por eso, comparando de otra palabra, ¿no? San Mateo capítulo 5, el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué no acepta la gente hoy en día? ¿Por qué no acepta el juicio de Dios, la regla de nuestro Jesucristo? Aunque está rechazando la regla de juicio de Jesucristo y dice que yo creo en Jesucristo, es mentiroso. Jesucristo estaba enseñando con gran amor. Su regla está mal. Ya, por ejemplo, ¿cómo se dice para saber peso? Balanza de peso. ¿Sí? Balanza, ¿no? Para confirmar de su peso, sí o sí tiene que subir encima de balanza o no. Y siempre mi esposa me dice que me parece que usted está engordado. ¿Engordado? Sí, engordado. Yo estoy mostrando. Al subir sobre balanza que aparece número. Cuando aparece así, estoy enseñando, mire, no confíe su vista. Según su vista, que estoy engordado, pero igual que un año, es igual que hace 2 años. Pero no quiere creer fácilmente. ¿Eh? Significa que ¿de dónde sale la respuesta verdadera? Cuando uno que sube encima de balanza de peso y sale número. Pero algunas veces la balanza de peso está descompuesto. Al bajar apareció 15 kilogramos. Aunque no subió nadie, pero apareció 15 kilogramos. Y luego sube. ¡Wow! Más de 15 kilogramos de sobre su peso. De repente se asusta, ¿no? Por eso cuando baja de balanza, sí o sí tiene que regresar su número hacia 0. No debe ser 1, debe ser 0. De este punto 0 ya puede aumentar su peso. Jesucristo con gran amor nos enseñó. Dijo que
yo voy a juzgar por mi regla. Yo tengo como si fuera máquina de balanza para confirmar su pecado. Ya, le doy. Pero el ser humano, recibiendo esta máquina de balanza para confirmar su pecado, directamente se rompe. ¡Pah! No sirve de nada eso. Yo voy a calcular mi pecado. ¿Tú eres asesino o no? No, yo no maté. Pero en su corazón tal vez no se levantó enojo, rabia, odio. Sí, porque no acepta el juicio de Jesucristo. El versículo 27, así dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo dice que todo lo que está cometiendo en su corazón, sin actuar nada de su cuerpo, pero de fondo de su corazón se levanta el deseo de cometer, eso es pecado, derrumbando mandamiento de Dios. Por eso cuando uno que presenta ante el juicio de Dios, debería cerrar su boca. No puede justificarse, ni puede abogarse. ¿Por qué? Por sí mismo sabe que en su corazón activaba para cometer algo. Por eso volvamos, Romanos capítulo 3, el versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque Dios está dando una bendición a los hombres del mundo para que se quede bajo el juicio de Dios. Antes de morir, ser humano, ¿dónde tiene que estar? Bajo el juicio de Dios. Un día, por medio de enseñanza del Espíritu Santo del Señor, se siente: Señor, yo soy pecador. Aunque yo no aceptaba su juicio, su regla, pero cuando estoy leyendo en su palabra, según su palabra me condenó. Señor, yo soy pecador. ¿Qué hago? Perdóname mis pecados. La gente puede confesar que está siendo pecador. Por eso el versículo 20, ¿cómo dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, así dice. Ahora estoy tocando el tema de conocimiento del pecado. Ser humano todavía no está teniendo el conocimiento del pecado, por eso no se siente como pecador, no se siente que está yendo al infierno. Imagínense, ¿no? Si una persona cree que está caminando, entrando al infierno, porque está siendo condenado, está siendo pecador, creo que no podrá dormir en esta noche. ¿Por qué? ¿Cuándo va a morir? ¿Alguien sabe? ¿Mañana o pasando 50 años? Nadie sabe del día de muerte. Por eso nosotros tenemos que saber, Dios nos entregó el conocimiento del pecado a través del mandamiento de Dios por la ley. Es una bendición, porque si no hubiera dado una regla perfecta, toda la gente podrá sentir que yo no tengo pecado, porque yo no cometí.
Pero por tener la regla perfecta de Dios, se siente condenado, se siente como pecador. Tal persona, ¿cómo puede recibir la salvación? Por eso ahora está hablando Gálatas capítulo 2. El versículo 16, ¿cómo dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya, ¿cuántas veces sale el vocabulario justificados en este versículo 16? 3 veces. Mi pregunta es, ¿ustedes fueron justificados delante de Dios? Si hubiera sido justificado por la sangre de Cristo, estaría andando como justos. Pero si no hubiera justificado nada, ningún momento, de fondo de su corazón va a levantar la condenación. Por siempre le acusará, tú eres pecador, tú eres pecador. Así le acusará. Entonces, en esta palabra, como dice, ¿cómo puede ser justificado delante de Dios? Por tener la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde existe más importante que esta palabra? Para ser salvo, ¿cómo tiene que ser? Debe ser justificado delante de Dios. Por eso Abraham era bendición, porque él creyó en Jesucristo que iba a nacer un día, iba a morir por el pecado de Abraham. Por la fe de Abraham, él podía ser justificado delante de Dios. Según la palabra de Dios dice, su fe fue contada por justicia. 자, vamos a buscar Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Hebreos capítulo 11, el versículo 4, así dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. A mí me gusta este versículo, ¿no? Porque escudriñando el libro de Génesis capítulo 4, donde apareció Abel y Caín. Caín era labrador. Por eso durante muchos años estaba cavando la tierra, regando, dando abono, y por fin cosechó, trajo frutas. Y los frutos de la tierra le ofrendó al Señor. Pero Dios no le agradó nada. Tampoco agradó a Caín. Es decir, que Dios rechazó los dos, ofrenda y Caín. Caín se enojó. Señor, ¿por qué no acepta? Con todo corazón estaba preparando. Durante muchos años estaba pensando solamente en mi Creador, mi Dios, para ofrendar al Señor. Señor, ¿por qué no acepta? ¿No le gusta fruta? ¿Solamente quiere comer carne?
No me gusta, Señor. Caín no sabía el característica de nuestro Dios. ¿Por qué? No es que Dios no le gustó frutos de la tierra ni de frutas, sino que para ser justificado se necesitaba tener sacrificio que iba a morir. Se refiere a la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Abel obtuvo la fe en su corazón. Matando las ovejas, él consideraba en su corazón, este sacrificio es Jesucristo. Un día iba a nacer el Hijo de Dios, iba a morir por mi pecado, iba a limpiar todos mis pecados. Así creo. Por eso cuando ofrendó las ovejas, en aquel entonces alcanzó testimonio de Dios, de que era justo. Dios le dio testimonio. El que le da testimonio se llama testigo. Dios estaba siendo testigo de la fe de Abel. Siendo testigo de la fe de Abel, Dios le dijo, tú eres justo desde hoy, porque ya yo he visto, yo he encontrado la fe que está creciendo en mi Hijo amado. Por eso, el que fue justificado por la fe está siendo justo. Si la gente no puede ser justificado por la fe, no puede ser justo. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? El año pasado yo estaba visitando mucha iglesia de Chile, haciendo seminario. Cada momento que yo estaba visitando a la iglesia, haciendo seminario, yo estaba preguntando a los participantes del seminario bíblico. Así preguntaba, ¿ustedes cómo piensan? ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿Un justo o un pecador? Cuando yo estoy preguntando ante ellos, empezó a discutir. Toda la iglesia se discuten. Algunos dicen que el pecador, algunos dicen que el justo, pero la cantidad de gente se dicen que el pecador puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Todavía está siendo pecador. Se siente pecador. Por eso, si hubiera dicho que puede entrar en el reino de Dios solamente justo, pero al abrir su boca, al decir esta palabra, le acusará a su conciencia. ¿Cómo puede sentir? ¿Oh? ¿Quién va a entrar en el reino de Dios? ¿El justo? Pero ¿quién soy yo? Yo soy pecador. Será muy asustado, ¿no? Por eso, para no asustarse, entonces puede decir, parece que el pecador puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿dónde está escrito? Un pecador puede entrar en el reino de Dios. Absurdo. De ninguna manera. San Mateo capítulo 25, último versículo, dice que los pecadores serán lanzados al infierno, solamente los justos participarán en la vida eterna. Ya repito, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Los justos que fueron justificados por la sangre de Jesucristo, por la fe de Cristo Jesús. Debe tener la fe como igual que la fe de Abraham, como igual que la fe de Abel. Ya busquemos.
Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 23 está hablando de nuestra situación. La verdad que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios porque estamos cometiendo contra Dios, siendo pecadores. Todo el mundo estaban siendo pecadores, pero el versículo 24 es totalmente diferente, antónimo que el versículo 23. ¿Cómo dice? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? La redención es la ofrenda de un sacrificio que canceló el precio de nuestros pecados. Por eso, según la palabra de Dios, Hebreos capítulo 9, el versículo 12, por la sangre de Jesucristo, no de becerro ni de cabra, sino su propia sangre, entró en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso uno que acepta claramente, sin duda, la obra de Jesucristo, la gente será justificado gratuitamente. Ya, a mí me gusta gratis, a mí me gusta. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día estamos utilizando Zoom. Zoom hasta 45 minutos es gratis. Pero si pasa 45 minutos, ya se corta. Por eso nosotros estamos pagando. No me gusta pagar. ¿Cuál es lo mejor? Gratis. Pero gratis solamente hasta 45 minutos. Pero nuestra actividad, el estudio bíblico, también el culto, siempre pasa más de una hora. Por cada mes nosotros estamos pagando. ¿Ya? Para recibir la salvación no es necesario pagar nada. Para recibir la salvación solamente debería abrir su corazón hacia Jesucristo, aceptando la redención eterna, y luego tiene que creer en su corazón, tiene que confesar que yo estoy siendo justificado gratuitamente por la redención de Jesucristo. Yo soy justo, para demostrar la fe que está teniendo en su corazón. En aquel entonces, por la confesión, llegaría la justicia de Dios. Por su boca contado será salvo. Ya, Romanos capítulo 10. El versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Ya, solamente el versículo 9, encontrando la condición para ser salvo. ¿Qué condición se necesita?
por su boca, confesando de qué. Mucha gente dice que confesando de qué había cometido. Pero ¿cómo está escrito? Confesando con tu boca que Jesucristo es Señor. Señor es decir, que mi amo, mi dueño. También como dice, creyendo que Dios le levantó a Jesucristo de la muerte, es decir, que la resurrección. Por la resurrección de Jesucristo puede ser salvo. Y luego el versículo 10, como dice, porque con el corazón se cierre, perdón, porque con el corazón se cree para justicia. Significa que uno que acepta la sangre de Jesucristo, la redención eterna de Cristo Jesús, se cree para tener la justicia de Dios. Perdonando de sus pecados, llegando a la justicia de Dios. Y luego, como dice, pero con la boca se confiesa. ¿Qué es lo que tiene que confesar? Con su boca. Confesando que Jesucristo me justificó. Jesucristo me santificó. Jesucristo por su sangre me perfeccionó. Con su boca confesando para llegar la salvación. Así dice. Por esa razón, la salvación viene por creer en la sangre de Jesucristo, por la confesión que Jesucristo me salvó. Jesucristo me justificó. Por la fe puede ser salvo. Por esa razón, hoy en día Dios está dando mucha oportunidad de creer en Jesucristo, creer el Evangelio. Todavía alguna persona está teniendo en su corazón los pecados. Satanás constantemente les engaña. Tú eres pecador, ustedes son pecadores. Pero según la palabra de Dios, como dice, Jesucristo fue resucitado. Por la resurrección de Jesucristo, nosotros fuimos justificados gratuitamente. Por eso yo digo, yo estoy siendo justificado delante de Dios gratuitamente. Por la gracia, por la redención eterna de Jesucristo. Amén. Cuando acepta esta palabra, Dios les dará el Espíritu Santo del Señor. Jesucristo vivirá en sus corazones. Mientras tanto que vive Jesucristo en sus vidas, orando al Señor, Dios va a escuchar. Cuando ustedes piden al Señor, Dios va a responder. Cuando ustedes quieren predicar el Evangelio, Dios les dará poder, sabiduría e inteligencia de Dios. Dios va a mostrar su buena bondad, su buena obra, para que tengan muchos frutos. Así creo. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por haber dado la palabra del Señor. Aunque Jesucristo había muerto en la cruz, limpiando todos nuestros pecados, por la redención eterna ya había cancelado el precio de pecado de nosotros. Pero si no hubiera tenido la Biblia, ¿cómo nosotros podemos creer en su palabra fácilmente? Pero Dios nos regaló la Biblia para que nosotros podamos escudriñar cada día. Por su gracia nosotros podemos creer en esta palabra. Por eso somos justos ante presencia del Señor por la fe. Espero que el Señor trabaje en el corazón de los salvos para que ellos puedan
predicar el Evangelio, sirviendo al Evangelio, predicando el Evangelio para que mucha gente pueda recibir la salvación. En este tiempo, ahora está teniendo pandemia de coronavirus 19. Espero que nos cuide, nos protege, Señor. Por favor, denos la salud para que cada día nosotros podamos caminar con salud, Señor. También espero que nos dé ánimo para que nosotros sirvamos al Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias por su atención.